Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes una vez más, mis amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, donde vamos a continuar meditando en la palabra del Señor como lo hacemos regularmente, todos los días cuando se puede. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos venido haciendo a través del libro del Evangelio de Lucas. Recuerda que el Señor dice también en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hemos venido entonces meditando en la palabra del Señor, allí en el Evangelio de Lucas, como veníamos diciendo, siguiendo dos principios básicos que tenemos para nuestra meditación de la palabra. El uno que está en el Antiguo Testamento, o Tanaj, y en el otro que está en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. Allí en Josué capítulo 1 y 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo que en el Brit Hadashah, en el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 5, versículo 39, el Señor nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es tomando estos dos principios que nosotros entonces vamos a estar entrando en la palabra, en la presencia del Señor, meditando en su palabra, aprendiendo de él, aprendiendo del Señor. Recuerda, el Señor también nos dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ese es lo que nos tiene que motivar a nosotros, aprender la voluntad del Señor. Recuerda que cuando el Señor nos dice ejemplo os he dado, esto sucedió cuando el Señor le estaba lavando los pies a sus discípulos poco antes de ser entregado. Ahora, el ejemplo no era simplemente lavarle los pies a los discípulos, sino el ejemplo del Señor había sido toda su vida, todo su ministerio, su obra redentora, y cómo fue por todo Israel predicando el mensaje, el evangelio, la besura Jajeulah del Malhut Hashem, el mensaje, el evangelio del reino de Dios, y llevando sanidad y salvación a las naciones. Hoy vamos a entrar a meditar una vez más en este tiempo de una palabra eficaz. Hemos venido mirando un tema que nosotros lo hemos conocido allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, si no estoy mal, estamos en la gloria a Dios, cuando el Señor habla de la parábola del hijo pródigo, capítulo 15, perdón, y que nosotros no la hemos llamado parábola del hijo pródigo, o personalmente le he puesto por subtítulo parábola de los dos hijos, o la mashal de los Shinei Bani. Hoy vamos a estar mirando, hemos hablado de algunos puntos en esta parábola. Estuvimos hablando del jacatón, que es el hijo menor. Hemos venido hablando de él todo este tiempo, como desperdició. Primero le recibió del padre del Abba toda sus propiedades, todo lo que Dios le tenía para él, y fue y vivió perdidamente. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que se gastó todo y vivió perdidamente. Eso es Yidú Arayó, que era en inmoralidad sexual. O sea, vivió una vida desenfrenada. No solamente vamos a hablar de Yidú Arayó, de inmoralidad sexual, sino también de una vida de alcohol, de drogas, de perdición, y eso que lo que normalmente una persona que no conoce al Señor vive diariamente. Entonces ya hablamos de este hijo del jacatón, el hijo menor, que luego toma la decisión, cuando vuelve en sí de su locura, de volver a la casa del padre y pedirle al padre que le perdone. Hemos visto cómo el padre, en su misericordia celestial, en su Rahmei Shomaji, él viene, Él nos ve de lejos, Él ve que nos acercamos con todo nuestro pecado, con todas nuestras cargas, y Él sale y porque venimos arrepentidos a Él, y Él entonces viene y
cambian, nos abraza, nos besa, nos da una autoridad, cambia nuestra vestidura, nuestra vieja manera de vivir y nos hace, y hace fiesta. Amén, gloria a Dios. Nos dio ahora. Vamos a mirar, hoy vamos a entrar al punto de el hijo mayor, el Alterer Ben o Ben Alterer, hijo mayor, amén. Alterer Ben o hijo mayor es el que ha estado todo el tiempo con el abacados, todo el tiempo le ha servido, es aquella persona que escucha, que ha escuchado la palabra siempre, que la ha recibido esta palabra, ha sido instruido en la palabra del Señor. Gloria a Dios, yo no sé cuántas personas que puedan estar viendo este video han sido instruidos en el camino del Señor desde muy pequeñitos y todo el tiempo han sido instruidos en la palabra y nunca, escúchame bien esto, nunca se han apartado de esta palabra. Esto sucede con muchos de los hijos de Israel, muchos de los hijos de Israel que practican el judaísmo, porque quiero decirte una cosa, no todos los israelitas practican el judaísmo, no todos los israelitas son religiosos, no todos los israelitas creen en el Señor, no todo el pueblo de Israel es una persona, es un pueblo espiritual. Nosotros a veces nos imaginamos, oímos hablar de Israel y para nosotros, sobre todo los que hemos creído en Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, los llamados cristianos, los llamados mesiánicos, los que dicen creer en el Señor, cuando se le habla de Israel, inmediatamente tomamos una idea de que Israel es ese pueblo santo, ese pueblo apartado, ese pueblo, y nos imaginamos a todo el mundo por lo menos con una kipá, sino con un sombrero de ala ancha y un abrigo negro y allí todo. No, eso es lo que nos imaginamos, pero la realidad es muy diferente. Cuando tú vas a Israel, te encuentras con personas que son practicantes del judaísmo, que son los que estudian la Torá, los que estudian la palabra, los que enseñan la Torá en la Cábala y todas estas cuestiones, y están aquellos que son israelitas o israelíes, pero que no practican ningún tipo de religión y que muchos no caminan con el Señor de ninguna manera. Hay mucho, aquellos que andan en el homosexualismo, el lesbianismo, las drogas, el alcohol, lo vamos a ver, aquellos que normalmente están más ocupados en sus negocios que en las cosas del Señor. Estoy haciendo un poquito un paréntesis para que podamos entender esto. Entonces, este hijo mayor, el Alterer Ben, este hijo mayor es una persona que ha sido criado en la palabra de Dios y que nunca se ha apartado de obedecer la palabra de Dios, o sea, de las misbot. Las misbot del Señor, los mandamientos, cumple los mandamientos, se mantiene fiel a la Torá y está manteniéndose allí, se mantiene, es un hombre religioso, pero que está buscando la presencia de Dios. Amén. Entonces, mira lo que dice aquí el versículo 25. Vamos a hablar del Alterer Ben. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Escucha esto. Viene el Alterer Ben, el hijo mayor, el que ha estado todo el tiempo meditando en la palabra, leyendo la Torá, haciendo las misbot, poniéndose tefilá, haciendo todo lo que normalmente hacen los judíos y los mesiánicos o pseudomesiánicos. Hoy por hoy los pseudomesiánicos o llamados mesiánicos quieren cumplir la Torá en su totalidad y ya hasta se ponen tefilá aquí en la cabeza y en los brazos, y no solamente se ponen las tefilás, sino que también entonces ya quieren practicar la circuncisión y quieren hacer todo lo que la religión judaica enseña. Y esto es lo que pasa. Entonces este hombre, el Alterer Ben, el hijo mayor, es uno que guarda la Torá, que ha estado meditando en la Torá y guarda religiosamente las mismas, los mandamientos del Señor y que no se ha apartado de su Torá. Amén.
O sea, es una persona que aparentemente, escúchame bien esto, aparentemente es una persona muy espiritual, pero que realmente es muy religioso, pero que a pesar de todo, en su religiosidad ha procurado hacer la voluntad del abacados. Es una persona que ha procurado a mantenerse en la Torá, y hoy por hoy tú puedes mirar a aquellas personas que los judíos, voy a hablar más de los que practican el judaísmo, que son descendientes de Israel, que enseñan a sus hijos desde muy pequeñitos. Eso ha sido una constante en el pueblo de Israel. Enseñan a sus hijos desde muy pequeñitos a meditar en la Torá, a memorizar la Torá, a entender las misbot de Elohim, de Hashem. Están procurando enseñarle de acuerdo a su forma de ver el mensaje de la Torá. Y han enseñado, y estos niños crecen en este conocimiento de la Torá, vienen conocimiento, y esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo atrás, de cuando desde el mismo momento en que el Señor les dio la Torá al pueblo de Israel, allí en el monte Sinaí, Moshe les enseñó a que guardaran el mensaje de la Torá en el tiempo que el Señor les ha establecido. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, por falta de conocimiento, ellos han seguido la Torá de una manera literalmente han estado meditando en la Torá. Ellos hacen lo que la Torá. Entonces, ¿qué dice? Cuando dice la palabra, dice: y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y las pondrás y te las enseñarás a tus hijos, y luego dice: las pondrás en sus frentes. Por eso hay en las tefilás todo es a costo, ¿no? Y en sus manos amarradas, pero es una mala interpretación de la palabra. Pero bueno, gloria a Dios, vamos a ir mirando esto. Entonces crecen. Shaul, el apóstol Pablo, él creció en el conocimiento de la Torá. Él se sabía la Torá de memoria, sabía los primeros 5 libros del Tanakh de memoria, y sabía mucha Biblia, sabía mucho de la palabra de Dios, y por eso él refutaba. Era un hombre que era muy ilustrado, era un erudito en la palabra de Dios, en el Tanakh. En la de Bar de Hachén, él era un erudito y podía hablar con toda libertad, con toda autoridad en el tiempo, conforme a lo que había recibido en la enseñanza en la cátedra de Moshe, en la cátedra ya en la universidad donde estudió a los pies de Gamaliel. Ahora, aquí dice, este hombre viene y escucha. Amén, gloria a Dios. Hoy por hoy tenemos es uno de los problemas que tiene el pueblo de Israel. Gloria a Dios, sobre todo los judaizantes o los practicantes del judaísmo escuchan que hay un pueblo que conoció a Hashem, que conoció al Señor. El Señor lo recibió. Es el hijo que se había alejado, era el pueblo gentil que había empezado a caminar por sus propios caminos. Recuerda bien esto, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando Dios creó al hombre, Él no creó al pueblo de Israel, creó a Adán y Eva, que es el padre, son los padres de toda la humanidad, y ellos fueron los que desobedecieron, y con Él desobedecimos todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Todos nosotros desobedecimos al Señor, y entonces la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, entonces el Señor nos crea, y el Señor nos dio la promesa de redención a
toda la humanidad. Esta promesa de redención no fue solamente para el pueblo de Israel, es una promesa de redención para toda la humanidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, viene sobre a la faz de la tierra, viene a cumplir lo que está escrito de él, él vino a redimir a toda la humanidad. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino el Señor, eso fue lo que hizo, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una vez que este pueblo de Israel oye que hay un pueblo que ama a Dios, que ama a Hashem, que se dice ser hijos de Dios, que dicen ser seguidores del Mesías, entonces estos se enojan. Ellos se enojan. Aquí viene, dice tu hermano, preguntan, ¿por qué la fiesta? ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué esta gente hace fiesta en la casa de Elohim? ¿Por qué esta gente viene a Jerusalén y hacen fiesta y cantan cánticos hebreos y cantan salmos y tocan shofar y saltan y brincan? ¿Y por qué? ¿Por qué hay fiesta? ¿Por qué hay fiesta? Y esta fiesta entonces... Aquí viene la respuesta. Él le dijo, el siervo, aquí viene otro miembro de allí de la casa, el Señor le dice, tu hermano, el pueblo gentil, el que había rechazado la gloria de Dios, ha venido, ha pedido perdón, se ha arrepentido, ha hecho teshuvá, ha venido a la casa del Padre y el Padre lo ha recibido y ha hecho sacrificio y por esta causa es que hay fiesta en la casa del Padre. Entonces, este hijo mayor está preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Hijo mayor pregunta, ¿por qué hay fiesta en la casa del padre? Entonces, el Alter Rebbe pregunta y entonces viene la respuesta. Entonces, una vez que él recibe la respuesta, que el Señor ha redimido, ha comprado, ha pagado el precio por el pueblo gentil, entonces se enoja. Se enoja. El punto J en este momento sería con Kaas, con enojo. Kaas es enojo, con Kaas. Entonces dice el versículo 28 y 29, gloria a Dios, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vienes de tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con sonot, has hecho matar para él al becerro gordo. Oiga, qué tremendo. Aquí el hombre, el hijo mayor, se enoja, le da Kaas, se llama eso. Kaas es enojo. Con Kaas, entonces dice la palabra del Señor, entonces se enojó. Se enojó, mira qué tremendo esto, dice la palabra del Señor, yo quiero mirar aquí, dice que este hombre se enojó al pueblo de Israel, entonces no el pueblo de Israel, los judaizantes, los que practican el judaísmo, los que no creen en que Jesús sea el Mesías, que Yahshua sea el Mesías, se enojan. Andan muy enojados y dicen, nosotros no creemos que Yahshua sea el Mesías, no creemos en él, nosotros creemos que el Mesías va a venir y va a levantar el templo y cuando el templo sea levantado, entonces nosotros adoraremos al verdadero Mesías. Enojados. ¿Enojados por qué razón? Porque los gentiles han tenido entrada a la casa del Padre. Aparentemente son personas que han estado y le dicen, Señor, Padre, ¿qué estás haciendo? Te hace, nos oye, yo te he servido toda la vida te hemos servido, toda la vida hemos estudiado el Tanakh, toda la vida hemos guardado la Torah de Moshe, toda la vida hemos guardado las misbot y ahora
que yo he guardado, hemos guardado las misbot, hemos guardado el Tanaj, hemos hecho tu voluntad todo el tiempo. Ahora viene este hijo tuyo, tremenda esta palabra, enojados, tu hijo. Y entonces que se ha gastado el dinero con rameras, mira esto tremendo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. A veces se nos pone esto frisado. Se ha gastado el dinero con rameras. Dice, no habiéndote, Dios dice, el versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Hemos estado allí. Y no me has dado ese gozo, no me has dado esa, ¿cómo llamaríamos? Esa satisfacción de hacerme una fiesta como la que haces con ellos. Mientras que ellos se gastaron tus bienes, toda su vida, desperdiciaron sus vidas con rameras, con sonot. Y tú no me has dado ni tan siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué tremendo. Y ahora dice aquí, esto es tremendo, viene este hombre, se enoja, el pueblo de Israel se enoja. El Señor dice claramente en su palabra, os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo. Y aquel que Dios no le decía a mi esposa mía, ahora la llamaré amada mía. El Señor ha tenido misericordia, mi amado hermano, mi amada hermana. El Señor tiene misericordia de toda la humanidad. Vienen estos que supuestamente han guardado la Torá toda la vida y se enojan. Cuando el Señor les dijo a ellos que ellos deberían ser luz a las naciones, que ellos tendrían que haber ido y predicado el evangelio, la Besura Jajeulá del Marjú Hachén, haber llevado a la gente al conocimiento de la Torá. Ellos no lo hicieron, se encerraron en su núcleo familiar, tomaron la Torá para ellos y tuvo que venir Hamashiach para tomar la Torá de mano de ellos, a quien se les había recomendado, y dársela a otros que dieran mejor fruto de ella. De esta manera, ahora que Hamashiach vino y ya, bueno, vamos a hablar de esto. Voy a seguir adelante para no voy a extenderme más en este punto, pero entonces vemos cómo el Señor viene, el hijo mayor, y cuando ve lo que está sucediendo se enoja, que el Alter Ben viene y se enoja, y luego entonces el Señor le dice, es el punto, el punto K, que con ese término es Lev Samiach y Simcha. Lev Samiach y Simcha. Corazón gozoso y hacer fiesta. Entonces él le dijo, ¿quién le dijo? El Abba Kadosh le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano, era muerto y ha revivido. Hayim se había perdido y es hallado. Esto es interesante aquí cuando dice, mas era necesario. Primero le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué? El Señor dice, tú siempre estás conmigo. Tú toda la vida has estado meditando en mi palabra, tú has sido enseñado en las escrituras, tú has procurado guardar mis votos, tú eres el pueblo que yo he escogido, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Yo te di mi palabra, te di mi bendición, te di mi promesa, te dije que no te dejaría ni te desampararía. Y aun cuando me han desobedecido en muchas ocasiones, el pueblo de Israel desobedeció al Señor, y aun cuando me habéis desobedecido, yo os he guardado, yo he guardado vuestra vida. Pero ahora viene tu hermano menor, el Jacatón, ahora viene y era necesario hacer fiesta, era necesario hacer Letzamiach, era necesario recibirle con gozo en el corazón, con un corazón gozoso. Lev Samiach. Lev Samiach. Lev es corazón, Samiach gozoso. Y hacer fiesta, hacer simcha, alegría.
Teníamos que alegrarnos. Era necesario hacer fiesta. ¿Sabes por qué? Porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En nosotros el Señor nos mira como sus hijos, nos mira como hermanos de Israel. El Señor vino, cuando Él vino, Él derribó el muro de división, hizo de los dos pueblos un solo pueblo y acabó con las enemistades. El Señor dice, mire, que no, este era tu hermano que era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esa es la bendición que Dios tiene para con nosotros, en que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Nosotros éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Pero un día, decidimos hacer teshuva. Decidimos hacer un giro de 180 grados y volver nuestros ojos hacia Dios. Pedirle perdón. Creímos en Jesucristo, en Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Creímos en Yahshua como el Mesías prometido. Lo hemos visto en Él y hemos visto que en Él se cumplieron todas las escrituras. Ahora, lo que el Señor nos está dando a nosotros es la oportunidad de aquellas personas que han reconocido que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que no eran pueblo de Dios y por naturaleza eran hijos de desobediencia, han reconocido que Dios les ha perdonado, que Dios les ama y que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Han oído hablar de él, lo han escuchado, han decidido tomar una decisión de fe, recibirlo como en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y en el momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entonces allí el Señor nos da a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte de la historia te encuentras tú? ¿Eres una persona que has vuelto tus ojos a Dios, le has entregado tu vida al Señor y le has pedido perdón al Señor por todo tu pecado? ¿Eres parte quizás en este momento, quizás hay alguna persona, un judío, que ha practicado el judaísmo y que no cree en el Señor Jesucristo como el Mesías prometido, en Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, y cuando escuchas hablar de él, te enojas. Te enojas porque Dios le da la oportunidad al pueblo gentil de recibir salvación y ser hecho pueblo de Dios. ¿Te enojas? Estoy enojado por eso. ¿Estás enojado por eso? Permíteme decirte que cuando nosotros nos enojamos injustamente, eso se llama pecado. Y el Señor no tomará por inocente al culpable. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él con un corazón contrito y humillado y le pidamos perdón. No importa si somos religiosos o no, Él no está buscando gente religiosa, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y la pregunta es ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Lo único que tienes que hacer en este momento es pedirle al Señor que entre en tu corazón. En el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, es creer que el Señor, que Jesucristo es el Señor, es confesarlo con la boca. Dice así la palabra del Señor, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente necesitas hacer una pequeña oración de fe, entregándole tu vida al Señor y pidiéndole al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir.
Si quieres hacerlo, te invito a que hagan una oración en este momento como la que te voy a proponer. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Cambia mi corazón. Entra, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado y lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, ha cambiado tu vieja manera de vivir y te ha hecho una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos y tus derrotas, tus necesidades, y ten la confianza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres tener un lugar en tu ciudad, por favor, házmelo saber, que con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai, Bismereja, Yaer Adonai, Panav, Eleja, Bijuneja, Yisha Adonai, Panav, Eleja, Beyashem, Leja Shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom, Braja, y muchas gracias por habernos acompañado en este mensaje. Bendiciones para todos.